Hoy voy a hacer algo distinto. Esto no es una noticia como tal, pero me pareció muy divertido y entretenido y espero que a ti también. El martes, en el programa de Julio Astillero en Radio Fórmula, debatieron Antonio Tolini y Pablo Magluf. Voy a mostrar tres segmentos, ¿no? Y voy a dar mis comentarios al respecto y por qué creo que cada uno argumenta desde la postura, ¿no?, que toma. Y digo, vamos a ver el segmento final donde este, pues, McLuff termina destrozando totalmente a Tolini, que a mi entender se ata a sí mismo, ¿no?, al tratar de defender posturas indefendibles simplemente por sus incentivos laborales, ¿no? Que o sea, ya está con Morena, trae la camiseta de Morena y no puede criticar ni a Morena ni a López Obrador, ¿no? Digo, primero, ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son Atolini y Pablo Magluf? Atolini surge, digamos, en la vida pública como este personaje que fue una de las principales voces, ¿no?, o rostros del movimiento de Yo Soy 132. No, por lo menos él se asumió a sí mismo como uno de los líderes, mucha gente alrededor de él también lo reconoció, hubo mucha oposición también en su contra, ¿no? O sea, hay gente que, bueno, yo digo, de ese movimiento conozco un poco de ello, participé en algunas de las asambleas, ¿no? Estuve cercano ahí a gente que, pues que terminó siendo, ¿no?, digamos, señalada como de los cabecillas, ¿no?, del movimiento. Eh, a Tolini no lo conozco personalmente, conozco gente que lo conoce, que estudió con él, eh, pero digamos, ¿de dónde viene él? ¿No? O sea, su postura, hasta donde yo entiendo, siempre ha sido de izquierda, por lo menos desde que tiene una voz, ¿no?, en medios de comunicación, entrevistas, todo esto. Ha sido de una izquierda libertaria, ¿no?, que se ha vuelto, digamos, un apologista para el nuevo régimen, ¿no?, para López Obrador. Mi tema con él, y esto se va a ver frecuentemente en los segmentos que voy a pasar, es que cuando es una persona, digamos, inteligente, ¿no?, y bastante elocuente, como yo estimo a Tolini que es, ¿no? Digo, puedes pensar lo que quieras, digo, puedes tener una opinión distinta a la mía sobre Tolini, pero creo que es una persona leída, no inteligente, que no siempre es uno mismo, no hay que reconocerlo, y elocuente, y además de izquierda, pierde legitimidad en muchos de sus argumentos cuando te pones una camiseta de un partido político. O sea, ahí de entrada sabes que tus argumentos funcionan la mitad del tiempo, ¿no? La mitad del tiempo en que tu partido político, tu régimen, tu líder, o sea, tu incentivo laboral esté del lado correcto, ¿no? Es la otra mitad del tiempo donde no lo haga, no lo esté y cometa errores y cometa absurdos, sinsentidos, omisiones, pues ya no sirves, ¿no? Ya no me interesa tu análisis porque pues no lo hay, ¿no? O sea, la premisa inicial es mi partido está bien por definición, ¿no? Entonces todo lo demás es tratar de moldear la realidad para acomodarla a esa premisa inicial, ¿no? Y eso es totalmente un absurdo, ¿no? Y se va a ver a lo largo de los segmentos. Pablo Magluf, por otro lado, es periodista, ¿no?, escritor del TEC de Monterrey. Ya lleva muchos años, ¿no?, haciendo columnas en Letras Libres y en otros medios. Él, digo, por lo que he leído de él, la verdad es que no me parece una persona particularmente interesante en sus comentarios la mayoría del tiempo. Sin embargo, en esta entrevista como tal, pues hace quedar en ridículo a Tolini, ¿no?, más de una vez, y lo vamos a ver. Él viene de una ideología que él califica como democracia liberal, ¿no? En la introducción, incluso si quieren ver el link, él se cataloga a sí mismo como que no es un colectivista, ¿no? ¿Esto qué significa? Digo, su ideología cae más
dentro del lado derecho del espectro, pero hacia el lado libertario. No es lo que en teoría política se conoce como un liberal clásico, ¿no? Digo, en tiempos modernos no se han apropiado del término libertario, ¿no? Un libertario a secas es aquel que está a favor, digamos, de reducir a su mínima expresión el gobierno, el aparato gubernamental, y maximizar las libertades individuales, ¿no?, de los ciudadanos. O sea, ciudadanos sobre gobierno. O sea, es, digamos, una forma simple de entender esta categoría, ¿no? No necesariamente tenemos que meternos a todos los detalles de lo que implica, pero sí, digamos, creo que sirve tener estas dos posturas, ¿no?, de ideológicas. Entonces, se sentaron a hablar, ¿no?, según de sociedad civil. Terminaron hablando de eso, ¿no?, un poco, que va a ser el primer segmento. Terminaron hablando también de diseño institucional, ¿no?, y los organismos autónomos. Y finalmente sobre la concentración o no de poder de López Obrador, ¿no?, y su legitimidad, que es ese segmento en particular que explotó en redes sociales, ¿no? Y creo que yo con buena razón. Después Atolini sacó una disculpa, pero bueno, vamos a ver sin más preámbulo. El primer segmento que tengo es sobre sociedad civil, ¿no? Y sobre todo el comentario de López Obrador cuando dijo que no hay sociedad civil de izquierda, ¿no? Vamos a ver qué tiene que decir cada uno. La guerra del nuevo gobierno contra organismos autónomos, sociedad civil, contra todo lo que implique algo no alineado a su proyecto. Bueno, eso sugiere el presidente, ¿no? Ya desde hace muchos años ha denostado a las organizaciones de la sociedad civil, las ha puesto en una bolsa homogénea, cuando en realidad es un universo heterogéneo. A ver, aquí yo traigo datos bastante sólidos. Hay más o menos, según el INEGI, 66,000 organizaciones de la sociedad civil. Decir que el 99% son conservadoras, fifís, partes de la mafia del poder, primero es ridículo, es un insulto a muchas organizaciones que sí son de izquierda, que por supuesto son de izquierda. Aquí tengo datos. A ver, 16% de las organizaciones se dedican a desarrollo comunitario y economía popular, 16% a asistencia social y alimentación, 13% a educación y ciencia, 8% a desarrollo de pueblos indígenas. No me puedes decir que eso no es sociedad civil de izquierda. Hay sociedad civil de izquierda desde hace mucho, tiene una tradición muy rica. La sociedad civil no se debe de diferenciar entre posturas políticas de acuerdo a lo que el presidente considera en una actitud inquisitorial. Muchas de esas organizaciones lo apoyaron a él. ¿Sí? Sí, pero son organizaciones de la sociedad civil que están dejando de recibir recursos públicos. Aquí traigo una en particular que iba a sufrir mucho con los embates del presidente. Fondo Semillas, creada por cierto, el año en que nació aquí Atolini, 28 años de operación. Lleva 259 millones de pesos invertidos, 685,000 mujeres beneficiadas directamente, más de 2.5 millones de personas beneficiadas indirectamente. Entonces, que no me digan que toda la sociedad civil es perversa. Desde luego que hay, quiero adelantar esto porque sí es importante. Hay parte de la sociedad civil que se enmascara bajo la etiqueta de la sociedad civil, que se hace llamar sociedad civil, pero que en realidad representa intereses que operan en el ámbito del Estado, y que son corruptas. Hay que denunciarlas, hay que regularlas, hay que mejorarlas y hay que reformar, sobre todo en transparencia. Pero eso no quiere decir aniquilar a la sociedad civil. Es algo que parece sugerir el presidente muy a menudo. ¿Hay sociedad civil de izquierda, Antonio Atolini? Es que me parece ridículo este debate, porque lo que está haciendo Pablo es pues volcar toda su serie de prejuicios y de cierta valoración previa que tiene sobre un dato y una realidad que lo descarta de antemano. ¿Quién se está asumiendo y quién está teniendo como alusión de que estamos descartando la sociedad civil? Pues Pablo. El presidente lo dijo. Ahí pero porque está claramente que las organizaciones de la sociedad civil de base, centro, pro, gente que se dedica de veras a defender derechos humanos, que con las manos llenas de sudor, con las manos llenas de lodo y la frente llena de sudor, se han dedicado a rescatar vidas por la omisión de un Estado que no es presente. Por ejemplo, 2013, el mismo año, hablando de términos de correlación, el mismo año en el que Pablo elogiaba en CNN Expansión al presidente Peña Nieto como un gran pensador o transformador, el mismo año en el que él elogiaba a una persona que ha sido denunciada por haber eliminado el programa de prevención social contra la violencia en su gobierno. O sea, es una realidad que el gobierno anterior dejó completamente a la merced de la gente la defensa de los derechos humanos. Hay organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando. ¿A quién estamos denunciando? Esas también las grandes machuchones
que han hecho de la extorsión un modus operandi. Lo hemos mencionado muchas veces, pero una y otra vez hay que repetir. No solamente hay que poner en la actualidad a los miembros de la reacción en términos de periodismo, no solamente hay que ponerlos en términos de actualidad, también hay que explicarles cómo funcionan ciertos arreglos. Cuando hablamos de sociedad civil SADCB, es precisamente la conclusión de Pablo. Es decir, creo que Pablo nada más está perdiendo cierto tiempo aire para decir una cosa que últimamente reconoce como válida, que es lo mismo que yo estoy diciendo, que es hay ciertos intereses populares muy claros e identificados que han hecho de la relación con eso el no es gobierno lo que dijo el presidente. Entonces, en este primer intercambio, o sea, pudo haber durado 2 minutos si Attolini por un lado reconoce que, o sea, bien, no digamos, nadie dijo aniquilar la sociedad civil, ¿no? O sea, Pablo Magluf hace digamos, un retrato bastante adecuado de lo que representa la sociedad civil con datos, ¿no? Es decir, el presidente dijo, no hay sociedad civil de izquierda, ¿no? O no conozco sociedad civil de izquierda, casi no hay, no todo es fifí, todo es tal, que es un comentario errado, ¿no? Yo lo cubrí en este programa, o sea, está mal, o sea, eso no es, o sea, no corresponde con la verdad, o sea, o estás siendo ignorante, o estás siendo omiso, o estás siendo perverso, ¿no? Alguna de las tres. No quiero pensar, o sea, en el mejor de los casos es omiso, ¿no? O ignorante, que no creo que sea el caso del presidente, pero tal vez sí está usando como un arma, ¿no? De pronto las conferencias matutinas para denostar a quienes no están de acuerdo con él, ¿no? Y es un impulso autoritario que no me gusta del presidente. No está haciendo cosas bastante positivas con el país, o sea, está impulsando reformas, transparencia, está respondiendo a la gente, está en una batalla de frente contra la corrupción a ciertos niveles, la guerra contra el robo de combustibles, o sea, hay cosas que rescatar, pero en este comentario en particular, pues se equivocó. No sé, si Attolini reconoce, o sea, digo, por un lado, güey, nadie dijo aniquilar la sociedad civil, no estás exagerando, y por otro lado, pues sí, el presidente se equivoca, ¿no? O sea, generalizó, dices bien, no es necesario generalizar, los dos están de acuerdo, o sea, ambos están de acuerdo en que hay una porción de la sociedad civil que se encarga de derechos humanos, de atención a víctimas, de atención a o sea, refugiados, atención a migrantes, o sea, atención a pueblos indígenas, o sea, esos son extremadamente valiosos y útiles para la vida del país, para una vida de cualquier sociedad. Hay otros, ¿no? La sociedad civil, Attolini dice SADCB, Pablo Magluf no le da una etiqueta como tal, pero reconoce que hay cierta sociedad civil que responde a intereses de gobierno, de cúpulas de gobierno, y yo me iría un poco más allá. Hay sociedad civil que responde a intereses meramente económicos, ¿no? Financieros. Eso no se dijo acá, pero, o sea, creo que ambos podrían reconocer ese hecho, ¿no? Pero el hecho de que Attolini está restringido por el hecho de no poder criticar a López Obrador, pues de entrada ya estás pendiendo en un argumento que es evidente, cabrón, y que además pudieron estar de acuerdo, y esto se puede haber acabado en ese segmento que les mostré, ¿no? De 2 minutos. O sea, la discusión se enreda como 7, 8 minutos más, no son libres de verla si pueden, pero es en este no poder mover la postura de criticar a López Obrador versus el güey obviamente se equivocó en ese comentario. O sea, estamos de acuerdo en el diagnóstico de la realidad. ¿Por qué no podemos decirlo abiertamente? Solamente por tu imposibilidad de reconocer un error de López Obrador, ¿no? Ese es el primer intercambio que quiero mostrar. El segundo es sobre diseño institucional y los organismos autónomos. En este caso empieza Attolini. Acá está. Bueno, está bien. Hay otra cosa que tú has mencionado, que eso también quisiera separar el debate. No es lo mismo la discusión que estamos teniendo Pablo y yo sobre sociedad civil, que creo que nutre y funciona, que con la de organismos autónomos. Ese es un asunto distinto. Sí, claro. El propio modelo de la administración pública, de la creación de organismos autónomos, lo que ha terminado de ser es
debilitar el ámbito del Estado, de lo público, que tiene una legislación, una regulación, un interés distinto, y ha terminado por descoordinar en áreas estratégicas los trabajos del Estado y se la ha dejado en las manos de los intereses de poderes fácticos o de intereses creados. Eso está además documentado por el hoy director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el doctor Christopher Ballinas, que ha hecho un trabajo importantísimo sobre la regulación de organismos autónomos. ¿Qué terminó pasando? Organismos autónomos que existen para generar ciertos cotos de legitimidad, de autonomía, de independencia, valores que la política en el régimen neoliberal no lograba amasar para sí mismo. Entonces generaba un organismo autónomo para la regulación de energía, generaba un organismo autónomo para la evaluación educativa, un organismo autónomo para la transparencia, y terminaba por no poder coordinarlos en una manera efectiva para poder darle resultados a la población. Tenías a la PGR pidiendo información de Odebrecht y el INAI diciendo está reservada, no te la puedo dar, donde el Estado entonces ya no tiene la última palabra para poder garantizar un derecho. ¿Necesarios o prescindibles esos órganos autónomos, Pablo Macluf? Yo creo que son necesarios, significan un gran contrapeso al Estado, pero también al mercado. Es muy importante decir eso, porque muchos de estos organismos representan a la sociedad en contra de intereses privados que pueden ser abusivos. Eso también. Entonces hay que decirlo. Nada más quiero puntualizar en un asunto muy importante. Los órganos autónomos, justo por lo que dice Antonio, son vulnerables. Es decir, hay que fortalecerlos, no destruirlos. No son el enemigo del Estado, son un complemento. Entonces, si apuntamos hacia una reforma, súbenme. Pero a la destrucción para eliminar los intermediarios y los contrapesos, perdón, pero no. Y gran parte de esos organismos autónomos fueron fundamentales para el establecimiento de nuestra democracia. ¿Cómo cuál? Como el IFE. Ahí está. El segundo intercambio. En este punto, digo, hay varios ángulos que hay que tomar, ¿no? O sea, creo que el diagnóstico que hace Antonio Tolini es mucho más apegado a la realidad. Más adelante, ¿no? Cuando Pablo Macluf saca al INE, Tolini dice de forma muy acertada, güey, a ver, o sea, el INE como tal es una anomalía institucional, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama el INE de Estados Unidos? ¿No? ¿Quién organiza las elecciones en Estados Unidos? En Francia, en Alemania, en Reino Unido. ¿Cómo se...? No hay. O sea, claro, ¿no? La creación del IFE, ¿no? Ahora INE, responde a la necesidad histórica de tener un organismo legítimo, ¿no? Con más credibilidad que el aparato gubernamental tradicional, en que la gente pueda confiar y decir, bueno, pues, o sea, no confíen en estos cabrones, ¿no? Porque pues son unos rateros corruptos, ¿no? Etcétera, o sea, todo lo que ya sabemos. Pues digo, tal vez este güey, ¿no? Que ya es, o sea, que es autónomo, no tiene autonomía administrativa, constitucional, pues, ¿no? O sea, ellos quizás puedan darle legitimidad a una elección, ¿no? Y funcionó, digo, y ha seguido funcionando, pero es un modelo atípico, ¿no? De una sociedad, digamos, moderna, democrática, ¿no? Con una cultura de participación ciudadana amplia. Estos organismos no existen. O sea, porque, o sea, vamos a pensar la función de un organismo como este, sobre todo con tantos recursos como tiene el INE, ¿no? Actualmente. O sea, su única función es organizar elecciones y vigilar que, ¿no? Sean legítimas y decidir, ¿no? Sobre, o sea, dar un ganador. O sea, güey, eso lo puede hacer cualquiera, o sea, puedes outsourcear esa, ¿no? esa función. O sea, hay empresas que lo hacen en todo el mundo, las empresas lo organizan en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, que también puede ser un problema, ¿no? Si no pones contrapesos, si no pones bien los contratos, si no permites que te entreguen, ¿no? Como gobierno, los padrones, ¿no? Los votos como tal, pues sí puede ser un tema, ¿no? Pero, digamos, es organizar una elección, ¿no? ¿Qué digo? O sea, responden a la necesidad histórica de México, pero como diseño institucional, o sea, si tú de cero vas a diseñar una nación, ¿no? Un estado, y su aparato institucional, pues un organismo electoral es de lo último que se te va a ocurrir, güey. O sea, no es una primera necesidad,
¿no? Pero bueno, entonces el análisis, digamos, es de Attolini mucho más cercano a la realidad, ¿no? En este punto en particular le cedo, digamos, creo que Attolini gana el argumento, ¿no? Porque no tiene que defender una camiseta, no se ve en esa posición, y simplemente tiene que presentar un argumento de gobernabilidad y diseño que responde a la realidad, no la contra de Pablo, como si fuera mi cuate, ¿no? Pablo McLuff, es perdón, el contrapeso, no el argumento del contrapeso, y que no son un sustituto sino un complemento del Estado. Sí, no, o sea, digamos, y ahí hay que ir caso por caso. Attolini más adelante hace como una deconstrucción mucho más detallada de cuáles sí son necesarios en un diseño institucional y cuáles no tanto, ¿no? Digamos, el tema de contrapeso, o sea, a un gobierno hace sentido en cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? La COFESE. O sea, la competencia no es un tema, digamos, cotidiano como tal, ¿no? O sea, no es como que un ama de casa, ¿no? En medio de Nayarit, que tiene que trabajar todos los días, ¿no? Y mantener una familia de 2 hijos, ¿no? Es madre soltera, se va a preocupar, ¿no? Por decir, güey, o sea, creo que, o sea, hay un tema de colusión en el mercado regional de tortillas en Nayarit, porque los productores, o sea, no, güey, o sea, no es un tema que sí termina afectando a la sociedad, pero no es un tema, digamos, de dominio público y que es una preocupación a nivel nacional, ¿no? La competencia económica. Sin embargo, sí es importante tener expertos y técnicos que vigilen los mercados, ¿no? Para que no existan estas distorsiones de mercado y pues terminen afectando, ¿no? De manera negativa a la población, ¿no? Las externalidades negativas que le llaman. Entonces, en ese caso, pues sí es necesario, ¿no? Todas las sociedades modernas del mundo tienen un organismo de competencia que normalmente está vinculado con el consumidor, ¿no? Yo en México sí los juntaría, no con poderes fuertes a los dos, para que sean un contrapeso tanto al gobierno, ¿no? Como dice Pablo, en este caso, donde puede haber intereses de gobierno que quieran favorecer unos mercados sobre otros, pero también que obedezcan a hacer un contrapeso real a las grandes empresas, ¿no? Que es ahí donde necesitas ese tipo de instituciones. No en el INE como tal, o sea, yo no veo una necesidad ya, ¿no? O sea, ya llevamos 20 años de democracia, ¿no? Con sus asegúnes. O sea, creo que si este gobierno pasa reformas suficientes, se puede prescindir de un instituto electoral. Digo, esto puede ser controversial, pero creo que la mira, ¿no? El objetivo hacia mediano o largo plazo, tal vez si no hoy, tal vez en 5 años podamos prescindir del organismo, tal vez en 10 años, o sea, digo, habrá diferentes argumentos, pero creo que podemos estar de acuerdo que el objetivo final es no necesitar de este organismo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, después Julio Astillero rebate el argumento del contrapeso, ¿no? de Pablo McLuff. Le dice, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el organismo electoral se ponen de acuerdo los partidos y los comisionados no representan a los partidos como tal? O sea, es un contrapeso real, ¿no? Y en los reguladores, por ejemplo, ¿no? Si igual, o sea, los comisionados tienen lazos con los sectores a los que están regulando, ¿son contrapesos en realidad o no? Son representantes de los sectores, ¿no? Y de los empresarios. Y ahí su argumento es bastante flaco y no termina de defender esa cuestión, ¿no? Entonces, los organismos autónomos como diseño sí se tratan de adelgazar el aparato gubernamental, ¿no? Y responder, digamos, pulverizar el orden de gobierno, ¿no? Y termina pasando lo que cita Attolini,
¿no? En el caso de la PGR, que pide un organismo autónomo, que pide información a otro organismo autónomo, y el autónomo le dice que no al otro autónomo, y o sea, no terminas de coordinar y avanzar temas que son al final de bien público, ¿no? O sea, no me interesa tu racionalización, ¿no? De uno o de otro, o sea, güey, esa información tiene que ser pública ya, ¿no? Y eso es, digo, y eso es un tema, digamos, de acceso a la información, pero pueden ser temas mucho más serios, ¿no? De seguridad pública, de crimen, ¿no? De cárteles económicos regionales, ¿no? Entonces es un tema que puede impactar mucho más, y los organismos autónomos pues terminan por a veces entorpecer una política de gobierno, ¿no? Como tal. Digo, esto es un debate mucho más amplio, no vale la pena leer un poco más de ello y comentarlo, pero creo que en general Attolini en este caso, en este punto particular, hace una descripción mucho más cercana a la realidad que Pablo McClure, ¿no? Y por último es lo que fue viral en las redes sociales. Voy a presentar una versión amplia de los argumentos que se presentaron. No es el minuto 30, aquí está. Vamos a verlo. Ok, no está cargando. A ver, vamos a ver. iWixSite is fast. How fast? Turbo fast. Like Captain... Y hay un pasado oscuro. Ahí está. Ok, no sé qué falló. Tecnología. Aquí está el último de los argumentos y digamos el último clavo a la farsa de Attolini. ¿Por qué no conviene ser partidista cuando estás debatiendo? Antonio, ¿alguna observación crítica profunda que hagas a lo que se ha hecho hasta hoy? Si tuvieras hoy al presidente López Obrador, ¿qué le dirías que debe corregir y cambiar? Porque es algo negativo en lo que lleva hasta hoy. Pues yo creo que nada. Tanto así, también. Pues es que a ver, los 100 días... Eso me dijo John Ackerman. Pues es que Es el una- proyecto por el que votamos... Pero algo debe tener. Dice que nada. Así de simple. O sea, todo lo que ha hecho Andrés Manuel en los 100 días, ojo Julio, 100 días está planeado como relojito de un proyecto que fue difundido, divulgado, publicado, discutido y Pero- analizado por mí. pero una perfección ¿Estás de acuerdo con absoluta. todo lo que he dicho? Así son los aplaudidores del régimen. Sí, tengo una muy crítica. El logo de la transición, creo que podrían haberlo hecho mejor. Ay, Toño, eso es secundario. No, Qué tremenda frivolidad. Tremenda frivolidad. Ahora, si lo cambian, no cambia Julio, nada. Qué lo que tú me tremenda estás frivolidad. preguntando, tú lo que me estás preguntando, yo te lo estudié, lo conocí, además soy una persona altamente sofisticada, enfermo de la cabeza porque todos los días leo un periódico y además estoy metido en temas de política. O sea, soy un votante altamente sofisticado, pero digamos que fuera más o menos normal. Como yo, 8 de cada 10 personas piensan igual. Sí, no importa, pero yo te quiero preguntar a ti, Pues yo ¿qué estoy es lo diciendo que... algo que está compartido. ¿El logo? Sí, yo creo que es el principal error. Pablo, ¿qué sí le reconoces como un éxito profundo, trascendente a López Obrador? 3 cosas me gustan. Una, la ley de acceso para matrimonio igualitario al IMSS y al ISSSTE. Anunciada además irónicamente por Germán Martínez. ¿eh? Primer del Senado. Así es. Sí, interesante. Me parece que la paridad de género, ¿no? Y bueno, yo añadiría ciertas cosas del presupuesto federal, ¿no? Me parece que de la mano de Ursúa hubo ahí cierta austeridad y cierta contención. Pero nada más. Abrumadora. Contrapeso. Pensé que no estabas de acuerdo con los contrapesos. No, pero es que sí existen. Pero pensé que no estabas de acuerdo. Ahí está Tatiana. Ah, entonces es como el partido único, como el PRI hegemónico. Ah, es un partido hegemónico, sí. Pues eso no está bien, mano. ¿Por qué no? Porque no, si algo enseña la historia humana es que las hegemonías en grupos de poder son malas. ¿Malas? Sí, Malas. no malas moralmente, Malas. son en detrimento de la democracia, Es un fenómeno. en detrimento de la libertad. Perdón, pues si no sabes esa historia no sabes nada. Dime una. ¿Cómo que una? Una hegemonía que sea mala. ¿El PRI? ¿Del cual viene Andrés Manuel? Esa hegemonía ya perdió. Esa hegemonía ya no existe. Sí, pero hay muchos casos. Si quieres establecer eso otra vez, es un camino La hegemonía es equivocado. la hegemonía es una manera de relacionarse, de establecer ciertos códigos y parámetros. Los hombres de poder no se autocontienen.
Eso tiene que ser una moraleja para quien quiera afiliarse a partidos políticos. Más bien, para la gente que ya tenga una ideología concreta, muy clara y definida, y después quieras afiliarte a un partido político, o sea, defenderlo 100% de las veces es imposible. ¿No? Y terminas diciendo estupideces como estas. O sea, Julio Astillero todavía le dio más de una oportunidad a Tolini. Güey, algo que le critiques a López Obrador. Pudo haber dicho muy fácil. No, sí, se equivoca en generalizar a la sociedad civil. Creo que él se refiere a la sociedad civil FIFI, ¿no? SADCB, como dice antes, ¿no? Pero, o sea, creo que, o sea, cualquiera puede reconocer que eso fue un error por omisión. No creo que sea algo grave, ¿no? En adelante, y seguramente lo puede corregir, no puede ser más preciso en su argumento, ¿no? O pudo haber dicho, no sé, cabrón, la falta de información en la suspensión de programas sociales, ¿no? O sea, tanto estancias infantiles como refugios para mujeres sobrevivientes de violencia. Era muy fácil, cabrón. Muy, muy fácil. Pero como traes la camiseta, güey, o sea, como ya decidí que el 100% de las veces mi partido y mi presidente tienen la razón, entonces tengo que, o sea, amoldar la realidad como pueda, güey, hacer contorsiones mentales para llegar a la conclusión que ya tenía desde un principio, güey. Y así no es como funciona la lógica. O sea, la lógica es qué evidencia hay, no recabo, discrimino y tal, y hacia dónde me lleve, y entonces la conclusión. Hasta entonces la conclusión. Si traes la conclusión de inicio, entonces, o sea, la estás regando de forma tremenda, como este cabrón. No, o sea. Y después, bueno, lo de PRI, ¿no? O sea, no, las hegemonías son malas por naturaleza, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Y no malas en sentido moral, ¿no? Malas en sentido de que van en detrimento hacia una sociedad plural, ¿no? Tal. Pues no, como ya dije, como ya solté la estupidez de que sí, somos una hegemonía y queremos ser una hegemonía, pues ahora hay que defender las hegemonías, ¿no? Hay que defender lo indefendible, cabrón. Y terminas diciendo estupideces de este tamaño, cabrón, de este calibre. Como dime una que sea mala. O sea, y todavía Pablo Magluf, o sea, creo que tarda digamos, en decir, güey, o sea, es neta que estás diciendo eso. Todavía le dices, ¿cómo que una? O sea, ¿en serio, güey? ¿En serio este es tu argumento? Y sí, o sea, lo sostiene. O sea, ya decidí, voy a morir en esa colina, o sea, mátame, güey. Pues va, ¿no? O sea, estás ahí solito, tal, eres un tiro fácil, ok. Pues el PRI, cabrón. El PRI, o sea, es lo que te digo, cabrón. O sea, cuando digo, y puedes estar en desacuerdo conmigo, ¿no? Yo sí creo que Atolini es una persona inteligente, pero cuando te pones una camiseta de un partido político como tal, como lo hizo él, como decidió hacerlo y perseguir su carrera política, pues la mitad del tiempo, o mejor dicho, el tiempo en que tu partido o tus candidatos o tus presidentes no sean congruentes con una ideología concreta, pues ya no sirves. No importa cuánto hayas leído, no importa tu grado de inteligencia, no importa tu calidad moral. Si vas a defender lo indefendible, no sirves, cabrón. O sea, no sirves para argumentar, no sirves para criticar, no sirves. Por último, quiero mostrar la respuesta que me dio mucha risa de Atolini. Se tardó un día en tratar de justificar lo que dijo aquí, ¿no? Una vez que ya que todo el mundo se había pitorreado de él, el video se volvió viral,
Pues, o sea, fue la mofa de todo Twitter y redes sociales. Atolini decidió, pues le voy a cagar un poco más, güey. No voy a tratar de seguir defendiendo lo indefendible y voy a publicar esto. Dice, no, ayer temprano además, o sea, se levantó temprano el güey para publicar esto, güey. Lo estuvo meditando toda la noche y ahí vamos, ¿no? Es sabido y notorio el nivel tóxico de debate que maneja Pablo Makhlouf en Twitter sobre distintos temas. Habla del emperador mesoamericano para referirse al presidente y se burla de la sexualidad de jóvenes como si fuera cualquier cosa. Pero ayer la audacia fue mayor, o sea, todavía no acaba. Esto es un ataque ad hominem que, bueno, claro, o sea, si vas a empezar un debate, ¿no? Es importante saber quién es quién, ¿no? Y Makhlouf ciertamente ha caído en lo que Atolini dice, ¿no? Lo de burlarse de la sexualidad de jóvenes, la verdad es que yo no lo tengo claro, no sigo mucho a Makhlouf, no conozco todos sus tweets y no sé si efectivamente lo hizo o no, pero digamos que es cierto, ¿no? Para este argumento vamos a darle todo el beneficio de la duda a Atolini, digamos que es cierto. Incluso si es cierto, estás denostando a la persona y no el argumento. Y eso, o sea, el argumento se sigue sosteniendo. O sea, el argumento es, la hegemonía no es saludable para la vida política del país. Si tú vas a argumentar que es saludable, pues híjole, o sea, buena suerte, ¿no? Pero entonces su estrategia ahora, ¿no? Habiéndolo pensado un día completo y la noche, a las 7 de la mañana, 7:20, decide, bueno, no voy a atacar el argumento, voy a picar hacia arriba, ¿no? Hacia la persona. Pero el argumento sigue vivo, ¿no? Vamos a seguir. Ayer la audacia fue mayor. Invitados a debatir con Julio Astillero, dentro de las muchas cosas que dijimos y que le dije a él de frente, hubo una mención sobre el carácter hegemónico de Morena, que Atolini defendió, ¿no? Y dijo que queremos 40 años de este pedo. En un desplante de ignorancia, el señor Makhlouf le parece terrible. ¿Qué dijo terrible? Le parece malo, ¿no? Después Makhlouf aclara, ok, o sea, no es malo de forma moral, no es bueno o malo, es malo para una sociedad, es malo para una democracia, es malo para el desarrollo, etc. Detrás de él están Macario, ¿no? Un fascista y retrógrada que cree en la superioridad genética, Macario Schettino, León Krause, un conspiranoico que tira netas desde Los Ángeles, y Cecilia Soto, una obsesionada con el PRI, incapaz de analizar algo fuera de sus límites. Entonces ya, o sea, no solo te ataco a ti, no como individuo, sigo sin atacar al argumento, ¿no? El argumento sigue aquí. Entonces ya no solo te ataco a ti como individuo, sino ataco con la gente con la que te juntas, ¿no? Y digamos de nuevo que todo lo que dice aquí es cierto, ¿no? Digamos que es un fascista, retrógrada, digamos que es un conspiranoico y una priista obsesionada. Pero el argumento sigue ahí, ¿no? Pero Atolini no acaba, o sea, sigue, o sea, va a defenderlo todavía un poco más. Especular la manera en que la reacción, incluso para sus propios parámetros, están articulándose alrededor de esta declaración sin entender nada de lo que significa. Se les confronta, se les expone, que aguanten vara. O sea, no dijo nada, no en el fondo. Pero ahí va, ahora sí, vamos a atender el tema de la hegemonía. La hegemonía es el cruce de símbolos y narrativas en la que una forma de entender el mundo se normaliza. Es un fenómeno social y existe siempre. Hoy experimentamos la ruptura de la hegemonía neoliberal, no solo en México, sino en el mundo. Pero quieren seguir gritando. Ojalá llegue el día en que tengamos una mejor posición, no una desbandada de perfiles que no encuentran su lugar en el mundo y cuya única cohesión es el odio irracional que sienten hacia Morena, al presidente y últimamente a México. Ahora, ¿cuál es el error cuál es el error lógico en este argumento? ¿No? Él dice que la hegemonía, ¿no? En un contexto más amplio,
es el efecto de normalización de algo que no era normal, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, es lo que dice. Que es una definición perfectamente válida de hegemonía, ¿no? Si es lo que él hubiera hecho en el debate, el tema es que no lo hizo, ¿no? Y además no era el tema, no era el tema hegemonía como un concepto amplio en una vida de cualquier sociedad. No se estaba hablando de la hegemonía del partido político, de la hegemonía de Morena, y esa no es la definición que está tomando aquí. Entonces está tratando de debatir el argumento que está definido, no está centrado, es el partido hegemónico, con otra definición, ¿no? Con la hegemonía en un contexto más amplio. Y sigue sin defender este argumento. No sé, ya, o sea, decidiste que de lo que estabas hablando un día y medio anterior era otra cosa completamente que la que dijiste. O sea, los comentarios de esto son muy, muy graciosos. Porque sí, cabrón, o sea, ya metiste la pata, güey. Estás tratando de defender algo que no se puede defender. Pues lo aceptas, cabrón. O sea, lo admites, güey, dices, o sea, de entrada, es más, o sea, yo siendo Tolini, no con que no me uniría a un partido político, no de entrada, pero digamos que tengo mi partido político. O sea, pues sí, o sea, yo de entrada diría, ¿sabes qué? O sea, mis credenciales son estas y yo vengo a defender al partido y a López Obrador. No voy a criticar ni a Morena ni a López Obrador. Podemos hablar de lo que sea y te voy a hacer un argumento coherente y elocuente e históricamente referenciado y que atiende a la realidad, pero no sobre Morena ni sobre López Obrador. O sea, eso sería intelectualmente honesto, ¿no? Por lo menos. O sea, lo que hace Attolini de querer defender argumentos indefendibles y a quererse hacer pasar por un pensador independiente, cuando claramente está al servicio de un partido y un régimen, pues es deshonesto, cabrón. Y terminas haciendo pendejadas como las que hizo Attolini, ¿no? Ahora mismo. Entonces, moraleja, no nos unamos a partidos políticos y si lo vamos a hacer, seamos honestos sobre ello. No, una lástima por Attolini porque de nuevo, o sea, me parece una persona culta, inteligente, leída, bastante articulada, pero si vas a defender lo indefendible de este gobierno, lo siento, cabrón, o sea, ya le estás fallando a la izquierda, le estás fallando al gobierno porque no estás haciendo un buen trabajo defendiéndolo y te estás fallando intelectualmente a ti, cabrón.